Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Camino del Corazón. Hoy muy bien acompañada de Eli. ¿Qué tal, Eli? Hola, muy bien. Bueno, como sabéis, de vez en cuando hacemos entrevistas a profesionales que estén relacionados con el entorno del autismo y la discapacidad. Porque, bueno, como sabéis, siempre os comento al principio de cada episodio que soy vuestra anfitriona, coach y madre de un hijo con autismo severo. Y mi intención con estos programas, estos podcasts, es la de explorar temáticas y poder aportar contenido de valor tanto a las familias como a los familiares, a los padres, profesionales que están en el entorno de estos chicos con autismo y discapacidad, para que tengan recursos y que su día a día sea un poco más fácil, facilitarle la vida. Y bueno, en principio es esto un poco lo que queríamos comentar, y hoy estamos aquí con Eli porque ella, bueno, es pedagoga, lleva más de 17 años de experiencia y ahora está de coordinadora en la entidad de Arisga en Gavà, Barcelona. Y es una asociación que engloba pues, personas con diversas discapacidades, y se trata de dar a conocer a la sociedad todas las problemáticas que ellos tienen para trabajarlo con todos los ámbitos que puedan dar en el colectivo de la ciudad y en su entorno. Eli, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? Estamos haciendo la Sí, entrevista así, en vez de por face to cámaras, estamos face. juntas, entonces no hablaremos un poco así de lado para que nos veáis bien. Y bueno, Eli, cuéntanos un poquito más. ¿Quién La... es Eli? ¿Quién es Eli? Elizabeth. Elizabeth es una persona que entra en el mundo de la discapacidad un poco porque la vida tenía que ser así y me llevó a hacer un voluntariado. Yo no tenía nada que ver con la discapacidad, no tengo ningún familiar, no tenía conocidos. Sí que había tenido algún conocido puntualmente a lo largo de mi vida, pero realmente no la conocía de cerca. Entonces, a través de un amigo, insiste durante mucho tiempo para que hiciese un voluntariado en la asociación, en la Fundación Ludalia en Barcelona, que llevaba a cabo un proyecto de la discoteca en aquel momento en la Casa Domèstic, la Casa de Menorca de Barcelona, y él estaba de voluntario. Entonces me decía que tenía que ir y tal, y bueno, yo lo de siempre, ¿no? Lo que nos pasa o lo que le pasa a las personas que Sí, no que desconocen la discapacidad, y decía: "Es que yo no sé qué hacer, allí, yo no exacto. sé cómo tratarlos, yo no tengo ninguna experiencia, yo no". Y lo fui demorando hasta que un día fui. Fui un domingo y a partir de ahí fui todos los domingos de mi vida. Estuve durante 2 años de voluntaria y ese proyecto fue el que me hizo darme cuenta de que mi elemento en la vida era la discapacidad intelectual y que quería dedicarme a ello. Entonces rompí con todo lo que tenía en ese momento, a nivel laboral, bueno, todo en general, y empecé a trabajar. Empecé a trabajar como monitora en diferentes entidades de Barcelona, a formarme de manera no reglada al principio. Estuve en colegios y en residencias, sobre todo en el ocio, y luego, pues bueno, sí que es verdad que en este mundo, en la sociedad al final te piden, parece que el reconocimiento tiene que ser a través de un título, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a sacarnos una carrera y escogí pedagogía. Me gustó muchísimo. Y ahora pues nada, estoy aquí en Adisca. ¿Qué es lo que te llenó de ese primer domingo que fuiste a ese proyecto? ¿Qué es lo que te dijo? mm, ¿Qué te ha llenado ahí? La verdad es que fue una mezcla de primeras sensaciones, de abrir un mundo, la puerta a un mundo desconocido, donde me encontré a personas que en la relación social con ellos me aportaron muchísimo. Estuve súper a gusto, estuve muy bien, o sea, salí súper feliz, como en una nube. Esa Bueno, fue la sensación, la primera o sensación. sea, mi relación como madre, pero yo creo que por las veces que he estado con otros chicos, ¿no? Es que llena mucho, porque es que a veces ni hablando, pero con la mirada, con los gestos, cómo se comportan,
Mm. te transmiten tanto amor y tanta dulzura que ya te lo están diciendo todo Sí, y es eso que llena. exacto, es así. Además, no te juzgan. Yo creo que fue una de las cosas que más me hizo sentir a gusto en aquel también era un contexto de baile, ¿no? De diversión, de ocio, pero sí que es verdad que podías, bailar como quisieses, nadie te juzgaba las miradas, no había ninguna mirada de que te estaban juzgando o valorando. Entonces, yo creo que eso también, como no estamos acostumbrados, porque la sociedad parece que estamos siempre nos están juzgando, ¿no? Por cualquier Exacto. cosa, creo que fue y luego eso, el amor, o sea, no me conocían de nada y esa tarde, recibí más besos y cariño que en muchísimos meses. Entonces, bueno, pues la verdad es Eso llena que te mucho. llena muchísimo, sí. Bueno, hemos hablado un poco más. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión en la actualidad? Me gusta que no dejo de aprender, Ujú, no muy dejo de importante. aprender. Es ellos, o sea, son las personas con diversidad funcional las que me enseñan cada día. O sea, por mucho que, porque a mí soy una persona que me gusta seguir estudiando, investigando, me gustan los retos, me gusta mucho el tema del funcionamiento del cerebro, de la conducta, me atrae muchísimo, ¿no? Entonces, este trabajo lo que te aporta, aparte de ese amor, ese cariño, esa sensación de estar súper a gusto en cualquier contexto con ellos, es el aprender, el establecerme objetivos, el seguir haciendo, ¿no? Aquí en Adisga he aprendido mucho porque al final estoy haciendo un trabajo de dirección y gerencia, entonces la verdad es que aparte de la relación personal con ellos, he aprendido muchísimo a nivel administrativo, incluso de finanzas. Exacto. Es lo que te voy a preguntar ahora por la relación que tienes aquí desde que estás en la entidad hace ya, ¿cuántos años? Un montón, ¿no? Un montón, Creo no, no que nos lo vamos a 11, decir, porque es más o menos más o fue menos, coincidió cuando mi hijo entró en la residencia que entraste tú, exacto. que por poco tiempo no nos llegasteis a conocer, ¿no? Y Sí. bueno, que llevas desde entonces, pues, haciendo este papel aquí de coordinadora, como decías, dirección, Mm. gerencia. Y bueno, al final, cuéntanos un poco tu experiencia desde los inicios hasta el camino que llevas recorrido hasta ahora, Ujú. que creo que ha cambiado mucho, eh, Muchísimo, desde el porque principio hasta ahora ha sido un claro, cambio muy importante. súper importante y como bastante una magnitud, muy grande en todas las dimensiones, tanto a nivel personal como a nivel entidad. Yo entro como voluntaria. Me conocen en el proyecto de la discoteca, que ya era Luz de Gas en ese momento. Yo no sabía que existía Adisga en ese momento. Yo me dedicaba a la discapacidad, llevaba ya unos años y no sabía que existía en mi población, en mi pueblo, Adisga, ¿no? Es verdad que Adisga es una asociación de familiares, es pequeñita, ahora es más grande, Claro. pero antes era más pequeñita, lo llevaban a través de voluntarios, bueno, familias, Sí, papás, que no lo hemos mamás. dicho, es que justamente este año hacen los 30 años del aniversario de la entidad Sí, y hay que decir que la formaron un grupo de madres de la población donde vivimos, en Gabá, que estaban un poco por ese interés de que sus hijos tuvieran, pues eso, actividades que podían compartir en el pueblo, ¿no? Y empezaron un sí. poquito así. Sí, empezó como un club social, Adisga, donde los propios familiares atendían a sus hijos. Solicitaron al ayuntamiento un espacio para que sus hijos tuvieran la opción, al menos, de relacionarse entre iguales y en momentos de ocio, ¿no? Entonces empezaron pues viendo un partido de fútbol y pedían pizzas y estaban con las familias, tal. Luego entró en juego un grupo de voluntarios, Galú, de Mm, aquí, de la población, que los acompañaban a salidas pues a la montaña, a tomar algo, etcétera. Todo eso fue evolucionando, fue bueno, cambiando y bueno, cuando entro yo en juego un poco al principio, como yo vengo con conocimientos teóricos y prácticos de Barcelona, bueno, pues empezamos a meter poquito a poco cambios para mejorar la calidad del ocio de las personas de aquí, de Gavà.
y empiezo como voluntaria con Ujú. unas horas, porque yo trabajaba en otros sitios, entonces venía pues unas horitas a la semana, hacía lo que podía. Entonces luego Adisga me ofrece, creo que eran 3 horas a la semana. Sí, bueno, es que luego al final se fue ampliando con una subvención que Tres nos dieron, horas, luego porque yo 9, era miembro de la Junta en ese momento en exacto, la la tesorera. asociación, era la tesorera, Sí. y entonces pues teníamos mucha relación y justamente hicieron una subvención de la Caixa que hacía proyectos sociales y gracias a esa subvención creo que fue cuando empezaste a venir o fue un Fue poco por allí, después con el pero un poco proyecto, relación. sí, había bueno, que lo tenía Disga ya, ¿no? Pero aparte de eso, como empezamos a hacer proyectos y presentar al ayuntamiento nuevos Exacto, proyectos, se presenta el proyecto de Capsa Samana Ludics, que era un formato que aquí no existía, que era un formato de ocio para personas con diversidad funcional con una calidad y una normalización. O sea, no nos valía hacer simplemente el ir a tomar unos churros con chocolate, que está muy bien, pero como a cualquier joven, a un joven con discapacidad, le gusta ir a la discoteca, le gusta ir a un chiringuito en verano, le gusta ir al teatro, le gusta ir a la bolera. Entonces, se presenta ese proyecto en el ayuntamiento y se nos da un dinero como fijo por ese proyecto y ahí pues me aumenta 9 horas a la semana, creo. sí, Y bueno, bueno, y ahí un poco más. empezamos a trabajar Para un trabajar poquito con más más. proyectos, entre ellos uno que fue ya el top de los top, que era el de vacaciones. O Ah, sea, sí, es verdad. es que el de vacaciones fue lo más, porque imaginaros a estas familias en verano, ya sabéis lo que es el verano, estar con estos chicos en casa, lo Sí, que supuso el que tuvieran una semana de vacaciones sin padres para irse con los monitores, monitores especializados en la mano de ahí con él que conocía a personas y que, bueno, eso supuso un cambio muy importante y las sí, familias, lo que significó para ellas, para las familias y para los chicos, en fin. claro. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, para mí hay 2 objetivos principales. A nivel institucional se valora más el respiro de las familias, que tiene que ser así, pero para mí también es el derecho universal que tienen todas las personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional a tener un ocio de calidad y el que todos nosotros tenemos y escogemos, y al darles voz. ¿No? Entonces, Exacto. se les llevaba a casa de colonias porque, bueno, era como se hacía. Entonces, yo venía, como digo, he dicho antes, de Barcelona con otro pensamiento, otra filosofía del ocio y presento ese proyecto de vamos a hacer aquí unas vacaciones como las hacemos todos. Me voy Exacto. a un hotel, lo tengo todo, no tengo que hacer cama, no tengo que compartir habitación con 10 como en una casa de colonias o el váter, ¿no? Exacto. Porque al final tengo una edad que ya estamos hablando de personas de 20 y pico, 30 y pico, 40, donde a mí me gusta la comodidad y quiero tenerla como cualquier otra persona, pero necesito ese apoyo de profesionales, ¿no? Porque no Exacto. sé Muy gestionar. importante. Entonces, eso es lo que se les ofrece a las familias ese primera semana de agosto, de lunes a domingo, que fuimos. Y sí, como decía Loli, yo, claro, tenía amigos monitores, educadores, y es verdad que a algunas familias les costó, porque Sí, no acababan las más mayores, ¿no? Sobre sí. todo, era como que no acababan de ver de que sus hijos con discapacidad tenían La oportunidad, la quizás, o la capacidad de capacidad. apreciar la calidad en Ejé. un hotel, ¿no? O sea, que les daba igual ir a una casa de colonias que ir a un Sí, hotel. Entonces, claro, cuando vinimos, yo me acuerdo de esas caras, las tengo grabadas, de bajar porque además transporte privado, quiero decir, con todas las comodidades de sus hijos. Las caras de esas madres cuando vieron bajar a sus ujú, hijos, que como decía antes Loli, hay algunos que no hablaban, pero no les hizo falta hablar. Sus claro. madres ya sabían. Y a raíz de ahí fue Bueno, Semana Santa, sí, Navidad, varias, se hacían varias al año por petición propia, sí, ¿verdad? Y otro sí. tema que, bueno, que es además importante, y sobre todo en la época que estamos ahora, el verano, el casal. Ah, Porque esto eso también es, significó un cambio muy importante en la evolución de Adisla. sí, O sea, yo cuando antes de que viniera Eli, o sea, mi hijo era pequeño y no había ningún casal
aquí en la asociación, o sea, yo tenía que ir desplazarme a otro sitio porque aquí claro. no había ningún casal inclusivo. Y lo que nos ofrecían no era adecuado para el caso de nuestros chicos con un autismo más severo, ¿no? Tenían unas características muy concretas y no se adecuaba a ninguno. Y al final, bueno, gracias a que también estuvo ella y que conocía un poco más cómo funcionaba, se consiguieron hacer más adelante pues la inclusión del casal para niños, niños jóvenes, que eso ha sido también como muy importante y todavía no está todo, porque aquí hay mucho tema por hablar. Podríamos Sí. estar hablando, creo que mucho rato, de todo lo que significa un casal y lo que necesita adecuado. Pero en cierta manera, estos 2 últimos años ha habido un poco ya más de modificación y de mejora, ¿no? Sobre Mira, todo el este es último el año. cuarto año que hacemos Casal. Este proyecto es relativamente nuevo porque éramos, claro, Arisga nace para jóvenes y adultos. Estas 4 mamás que en el 1995 empiezan con Arisga eran sus hijos jóvenes, jóvenes adultos, ¿no? Entonces, claro, durante toda la vida de Arisga, hasta hace 4 años, se había enfocado en lo que era jóvenes y adultos porque no tenían otra experiencia. Entonces, en Gabá, bueno, y en las poblaciones de Sí, alrededor hay una gran demanda, había una gran demanda y sigue habiéndola, de familias que tienen hijos de gran dependencia, que necesitaban bueno, exacto. esa actividad, ¿no? El que sus hijos Com- tuvieran la oportunidad como exacto. cualquier otro De niño. ir a un casal y de pasárselo bien y de tener ese espacio con las personas que realmente lo saben entender y cuidar, ¿no? Claro. Que es lo que todo el mundo quiere, o sea, realmente lo necesitas. Porque en el caso de que somos madres trabajadoras, pues nos hemos visto con la necesidad de encontrar ese lugar Claro. y no había ese recurso. Entonces, llevarlo a un sitio donde no sabes cómo lo van a tratar era complicado. Bueno, porque además esto lo hablamos mucho, ¿eh? Yo Sí, lo lo hablo hablamos mucho mucho. con las mamás y lo hablo mucho con las profesionales. Al final, la mayoría de nuestros niños no se comunican verbalmente. Existe, o sea, se Los comunican, ¿eh? O pictogramas, sea, sí, estamos con pictogramas, que son imágenes, la comunicación no verbal, la exacto. gestual, o sea, no necesitamos la palabra. De hecho, hay estudios Hay veces, sí. que no se necesita, o sea, que la utilizamos demasiado, pero realmente estamos recibiendo información solamente con lo que es el lenguaje corporal, ¿no? Pero claro, igual que un hijo o un niño normotipo puede llegar a casa y puede decir, pues hoy hemos ido a la piscina, hemos estado jugando con la pelota, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, tal. Nuestros niños, no, algunos sí, ¿eh? No todos Sí, tienen, porque Adisga es heterogénea, o sea, los grupos de Adisga, tanto jóvenes, adultos como en niños, son heterogéneos. Puedes tener niños muy dependientes, la mayoría lo son, sí, pero también puedes tener niños mucho más autónomos, ¿no? Y en los adultos igual, y es muy bonito ver cómo surgen unas sinergias entre ellos, donde uno ayuda al otro, donde exacto. al final el niño hace más caso a su compañero, porque están entre iguales que a lo mejor al profesional, ¿no? Entonces, al final, esa gran necesidad hace que Adisga se plantee el empezar con un casal. El casal, porque aquí nosotros, tú conoces a Sí, Natalia. Natalia tenía 16 años cuando hicimos el primer casal y no había ido nunca a un casal. nunca. Nunca. O sea, la primera vez que va a un casal de verano es con Adiesga. Otras familias habían probado, de niños más pequeñitos, habían probado otros casales inclusivos, pero debido a las No. características más especiales o de más necesidad específico, conocimiento específico de la discapacidad, pues había sido una frustración y les habían dicho que se tenían Ya, que ir del casal al primero o segundo vale. día. ¿Qué es lo que tiene de especial vuestro casal? Este año que Que estáis somos en las pleno mejores. funcionamiento. Nosotros, primero, la gran suerte de tener un equipo de profesionales que son profesionales formados y con experiencia, pero aparte somos todos de vocación. Exacto, eso se nota. Es Es que eso que somos es un equipo de primordial. trabajo que es vocacional. Todos tenemos la misma filosofía
a nivel de metodología, de hacer programaciones, donde anteponemos que lo primero que tiene que ser la actividad es divertida. Tiene que ser divertida, tiene que ser adaptada, obviamente, y que esto también lo traía yo mucho de se suelen hacer los casales en colegios, se hacen muchas actividades durante todo el día en el colegio, en 4 paredes metidos, aunque sean otros que no son los mismos, ¿no?, de cuando van en el curso escolar, pero al final decíamos: "Es que a mí me meten de un colegio a otro y yo no quiero", o sea, por mucho que esté Exacto, pintando, por mucho que esté haciendo juegos de agua, yo quiero salir, estamos en verano, hay que disfrutar de la exacto. playa, de la piscina. Y nuestras actividades son piscina, que les encanta, es un medio donde se sienten súper a gusto y se relajan y se divierten muchísimo. Playa, luego tenemos un día a la semana de terapia asistida con perros, que son una terapia maravillosa. Sí. Ayer, por ejemplo, tuvimos un mago que Ah, se eso es, qué dedica un divertido, ¿no? poco, claro, Ah, y todas son un poco adaptadas a ellos. Pero, con la base de la diversión, salimos mucho. Este año estamos en el Colegio Santo Ángel, que damos las gracias porque han colaborado con nosotros y estamos en sus maravillosas instalaciones de este gran colegio. Pero estamos poco en el colegio realmente. estáis más fuera que dentro, Estamos ¿no? más fuera que dentro, sí. ¿Y qué has opuesto a las familias este cambio con el casal este año? ¿Cómo lo habéis recibido hasta el momento? Pues lleváis poco tiempo. Las familias, la verdad es que son la mayoría, han ido aumentando. O sea, Sí, hemos ido aumentando el número. Lo que pasa es que, claro, al ser niños que necesitan un monitor, la mayoría para ellos solos, pues este ha sido el problema siempre de los casales, ¿no? Al final, que supone un una incremento. inversión económica muy importante. Pero es que en Adisga pensamos que para hacer las cosas hay que hacerlas bien. Y si Mm, necesitas un monitor para ti solo, pues necesitas un monitor para exacto. ti solo. Eso no te tiene que quitar tu oportunidad y derecho a disfrutar de una actividad de ocio como Vale. cualquier otro niño. ¿Y habéis recibido apoyos por parte del ayuntamiento, Sí, a otras administraciones, subvenciones? sí, ¿Sí? sí, por parte del Ayuntamiento de Gavá tenemos que decir que siempre hemos recibido Sí, apoyo durante los 4 años, pero es cierto que el año pasado y esto han visto el gran trabajo. También es verdad que las familias han dado bueno, su han hecho inversión, ¿no? saber al ayuntamiento la gran necesidad, lo bien que han estado sus hijos atendidos por nosotros, lo bien que han estado ellos, porque es muy importante que una madre Claro. deje a su hijo con plena confianza de que va a estar bien. Y es lo más importante. Es importantísimo y que además se lo está pasando bien, ¿no? Entonces, en los 2 últimos años siempre nos ha apoyado el ayuntamiento, pero en los 2 últimos años, su apoyo ha incrementado. Gracias al ayuntamiento podemos estar haciendo casar, hay que decirlo, ¿eh? Claro. Sí, sí. Y es importante, pues, que siga trabajando y la Sí, verdad que el que esté implicado, pues, ayuda mucho mm, a que cada vez más chicos puedan acogerse a este tipo de casales tan claro. necesarios, ¿no? Y bueno, vamos Esta a entrar en semana otro somos tema. 17 niños, Guau, ¿eh? También hay niños eso que son hermanos, también hay que decirlo, sí, sin discapacidad 2, pero la muy media es de importante. 15. Y bueno, vamos a ir a otra parte que Vale. sería desafíos y logros, vamos, lo tengo titulado aquí. Y implementar estos programas debe de haber representado como desafíos únicos, y porque siempre sabemos que ya nos encontramos con muchas cosas que pueden ser imprevistos, pero trabajar con estos niños y tal, pues requieren estos cuidados especiales. ¿Cuáles han sido los mayores retos, obstáculos? Como dices tú que te gustan los retos, pues bueno, coméntalo si se puede decir que has superado, ¿no? A lo largo Para de este mí, tiempo. los retos no han sido con ellos, o sea, o los retos a nivel profesional sí, ¿eh? ¿No? Bueno, pues este niño tiene estas necesidades, vamos a ver cómo las cubrimos, probamos este método, no funciona, vamos a probar otro, nos rompemos la cabeza para que él esté bien. Pero para mí, los obstáculos más grandes son los impuestos por la sociedad, Exacto. por las instituciones, pero sobre todo por la sociedad. Que para mí no es por maldad, No. es simplemente por desconocimiento. Exacto, yo iba a ir Es ahí. por Me ha venido también desconocimiento. esa palabra
y no te la quería, bueno, no quería que tú la dijeras primero, porque para mí yo creo que también es muy importante totalmente. que no conocen ni saben lo que implica tener un hijo con discapacidad y las personas que hacen un trabajo como Eli y los monitores que tienen aquí, es que Claro. hacen un gran trabajo y una labor social muy importante que todo el mundo debería conocer Mm. y creo que es algo muy importante. Y Estamos bueno, mejorando, ¿eh? Todo hay que exacto, decir que la sociedad cada vez nos seguimos encontrando sí, situaciones, ¿no? Que pues nos enfadan un poco, pero bueno, al final vamos es superando. Y como sí. logros, ¿cuál destacarías así de algún logro Es que importante? logros en Creo Arisga que hay varios, hay ¿no? muchos, o sea, es la evolución que ha tenido Adisga en Sí, los últimos años, el reconocimiento que tiene Adisga, em, a ya por nivel parte de Gabá, de la institucional, del administración, pueblo, exacto. de las familias, ha crecido, muchísimo. Eso ha sido un gran logro. El ampliar tanto las actividades, Claro, el profesionalizarlas, el poder, atender y tener listas de espera o sea, en es las muy importante, claro, actividades. hasta ahora era como complicado que la gente se apuntara porque, Claro, claro, tenían un costo las actividades mm, para pagar a los monitores y, claro, a exacto. veces al principio los padres venían con la mentalidad, sobre todo los mayores, ¿no? Mentalidad más cerrada, de que yo ya pago una cuota de socio, ¿no? Sí, No, no, o sea, realmente hay que pagar el servicio que están ofreciendo porque había otra serie de gastos y con lo que había en aquel momento de claro. subvención no era suficiente. Bueno, y ahora sigue siendo insuficiente, porque si hablamos de ratios uno, o sea, estás Exacto, contratando a un monitor para un exacto. niño, entonces, por mucho, tampoco le podemos pedir a las familias todo el coste. Por eso Arisga lucha por hacer nuevos proyectos, por intentar conseguir otros recursos a nivel privado. Nos hicimos de utilidad pública, que ahí estabas tú Sí. en ese proceso, Ujú, para que las empresas tuviesen también un beneficio al donar en mm. Adisga. Y bueno, hemos aumentado las actividades, hemos aumentado la Los calidad de nuestros socios, los socios. Claro, al aumentar las actividades aumentas un poco los socios, la participación de más personas, amplías ese número, ¿no? Entonces, claro, todo eso va sumando. ujú, Entonces, yo creo que el mayor logro de Adisga ha sido el desafiar un poco a que era como se tenía como el pensamiento que al ser una asociación de familias, pues bueno, se quedaba un poquito ahí, ¿no? Que no podía no. tirar mucho Yo más creo para que ha sido el adelante. crecimiento y el reconocimiento a la sociedad de que cada vez se conoce mucho más. Y Claro, todas las actividades, porque verlo por la ciudad en cualquier sitio, porque nos íbamos al exacto, carnaval disfrazados como cualquier otra exacto, entidad, exacto. en partidos de fútbol, en caminatas, en cualquier sitio siempre estaba Mm. Disga. En la Casa Valencia, ¿no? También había También participación. hemos O sea, en participado en las cualquier actividad fallas. que había en el pueblo, siempre participaba Disga. Entonces eso Sí. creo que también ayudó mucho a que nos reconocieran y nos vieran. Y que las actividades las hacemos dentro de nuestra comunidad. O sea, todas las actividades, tanto las de niños como las de adultos, aprovechamos los recursos naturales de nuestra comunidad, que es Gabá. Entonces, nos podéis ver en la playa, como nos podéis ver en un bar, en la Rambla, en el cine, en el Espai Maragall, nos podéis ver en En cualquier cualquier lado. lado. Bueno, estamos ya llegando a la parte final, pero ahora vamos a hablar de proyectos de futuro, de esta visión que siempre buscamos, ¿no? Mejorar y expandir. ¿Y cuál es en este momento o la visión que tiene futuro, o sea, de futuro Alisga? ¿Qué nuevos proyectos puede haber en este momento que se puedan decir? ¿Qué os La, gustaría que se realizara como sueño y tal? O sea, la verdad es que queremos afianzar, hacemos muchísimas actividades. Es verdad que en esa subida como la espuma, ¿no? Sube muy rápido, pero claro, hemos abierto muchas actividades nuevas, la línea de los niños. Entonces, ahora lo que queremos es afianzar, dar el servicio de las actividades que estamos dando como se debe dar. Tenemos lista de espera, entonces poder reducir esa lista de esperas, porque al final la lista de claro. espera son niños o personas y familias que necesitan esa actividad y que somos los únicos que la están dando. Entonces, el poder darle la oportunidad a todas esas personas
y el establecer esta base de actividades consolidadas, cubiertas, con las ratios que se necesitan y bueno, es que seguimos haciendo proyectos nuevos. Este año hemos empezado el de la piscina. Entonces ahora creo que es el momento de parar, ¿Sí? aposentar y engrandecer lo que ¿Qué haría tenemos. falta? Bueno, a nivel de, no sé, yo hablo a nivel general, ¿no? Soñando o imaginando, para que esa lista de estrellas se reduciera. ¿Cómo sería una posible solución para que eso pudiera darse el caso y de que esas familias, esos chicos, se estuvieran atendidos? Siempre es la misma, Loli. Económica. El dinero, claro. Si tú tienes dinero para contratar a profesionales, puedes atender a esas familias. Porque vuelvo a insistir, la línea de los niños es niños de grandes dependencias. Entonces necesitan un monitor y bueno, y cuando incluso a veces 2 y 3. Un niño solo, una persona, un adolescente solo. Sí. Entonces, claro, lo que Adisga tiene muy claro es que quiere las actividades que da, las da dando a las familias una seguridad, unos profesionales que les van a garantizar que sus hijos van a estar bien atendidos y por eso no se puede aumentar, porque con los profesionales que tenemos ahora ya es deficitario para Adisga. Lo que pasa es que Adisga lucha buscando recursos económicos por otros lados para poder paliar y seguir dando ese servicio. A través de proyectos para nuevas subvenciones, a través de otras actividades que le puedan recaudar dinero. Y bueno, sí, eso siempre ha sido... Pero siempre el hándicap, yo creo que en todo es el dinero. Claro. Si pudiéramos fabricarlo. ¿No? Que no hubiera ningún límite, ¿no? Exacto. En cuestiones, como... Sí, a lo mejor se distorsionaría también, no lo sé, ¿no? porque como el ser humano es como es. Bueno, y para finalizar un poco, si tuvieras que pedir algo a quien nos escuche de cualquier lugar de aquí de Cataluña, de España, del mundo, porque a veces nos escuchan desde otros países, ¿qué les pedimos a estas personas que nos escuchan, a las instituciones, a la sociedad, para que entienda que necesitan estos chicos y cualquier persona con discapacidad y autismo? O sea, está claro. ¿Qué se le puede pedir para todo esto, para que nos entiendan, para que se visibilice mucho más todo este problemática que entienden y conlleva? Claro, yo creo que si desconoces, pues pregunta, ¿no? O acércate. Aquí nosotros en nuestro contexto más próximo estamos aquí, puedes venir, ver cómo trabajamos, conocernos, pero sobre todo para mí es que la gente, o sea, que todo el mundo debería de pensar que todos somos seres humanos, que todos tenemos ojos, que todos tenemos y todos somos diferentes y gracias a que somos diferentes, ¿no? Que todo el ser humano, la humanidad es diversa y es maravillosa por ser diversa. Yo creo que es la aceptación, ¿no? Entonces, de la otra persona, que igual que tú y yo, pues podemos parecer iguales o diferentes y nos aceptamos y nos comprendemos, ¿por qué no a una persona con este tipo de capacidad? Exacto. Entonces, somos iguales y diferentes. Claro, es que cada uno tiene, lo que pasa que las cosas que se salen de los cánones, de las normas y tal, bueno, pues nos pasa que nos descolocan, nos asustan y no sabemos bien cómo actuar, ¿no? Pero entonces para eso estamos todas las entidades que trabajamos con ellos, para poder informar y para poder invitar a que al final todos somos seres humanos y que todos tenemos los mismos derechos, tenemos que tener las mismas oportunidades y que al final, que yo por ejemplo lleve el pelo negro, azul o verde, da igual, o sea, sigo siendo una persona igual que tú, ¿no? O que me comporte de una manera u otra, que toque el suelo o que vaya caminando y vaya tocando todas las superficies que encuentro y vaya dando vueltas al final, pues bueno, es como el que va caminando y va mirando al cielo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sobre todo eso, el tener capacidad empática de ponerte en el lugar y el pensar que todos estamos en esa línea, que por una cosa u otra todos podemos tener al final o un hijo con discapacidad o un hermano con discapacidad por accidente, porque la discapacidad no solo se nace, puede detonarse en la adolescencia, puede ser por un accidente y que al final
el karma, ¿no? Como se dice Sí, ahora, exacto. el karma vuelve Ujú. y, y que tenemos que tener esas neuronas y espejo de decir, ostras, a lo mejor un día me pasa a mí, No. ¿no? Y si no sabes de este mundo, pues pregunta en tu ciudad y seguramente que encontrarás una asociación, una entidad Seguro. y dedícate una hora, un día, pruébalo. Mm, Y luego vienes aquí y nos lo cuentas. eso. Sí, como le pasó a él, y al final cambió su vida. Exacto, yo no tenía, sí, sí, tal cual. Al final es el desconocimiento, lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Y nosotros hemos tenido voluntarios que venían con ese miedo y se han enamorado de la Al discapacidad. final, También sí. es verdad que cada ser humano nace con unas capacidades distintas, ¿no? Y a lo mejor no todo el mundo se siente a gusto con personas con discapacidad, pero es que no todo el mundo se siente a gusto Sí, con personas mayores o con niños o con, sí, sí. ¿no? Entonces tenemos que aceptar eso. Que pensaba que se estaba acabando la grabación, pero todavía no, pero queda poquito. Y bueno, vamos a despedir ya a Eli y darle las gracias por esto. Es que se ha puesto en la pantalla delante, pero bueno, todavía estamos aquí. Está muy bien. Pues nada, darle las gracias a Eli por estar aquí. Eli, Elizabeth, que yo le llamo Eli, pero es Bueno, Elizabeth. porque es. Y nada, pues nada, te animamos a que sigas adelante en tus proyectos y que cada día se haga más grande esta entidad y que muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Muchas gracias. Yo también te quería dar a ti las gracias, Loli, porque he visto tu evolución como mamá, como persona, Gracias. y ha sido alucinante, ¿no? El ver a la Loli de ahora, a la Loli que conocí, ¿no? Y el que puedas ofrecer esta información a través de diferentes personajes, Ujú. mamás, profesionales, diferentes personas, de lo que es dar Sí. visibilidad a la discapacidad es súper importante. Así que yo también te doy a ti las gracias por Pues seguir nada. apoyándonos y Pues ya hacer este está. trabajo. Nos damos las gracias Nos damos las gracias mutuamente. mutuamente. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os guste. Y nada, si tenéis cualquier cosa, os dejaré las redes sociales aquí para que podáis seguir a la Adiós. entidad de Disca. ¿Vale? Adiós. Adiós.